Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Qué bueno que podamos estar nuevamente compartiendo con ustedes estos estudios del paso del pueblo de Israel desde Egipto a Canaán. Y ya estamos a las puertas de pasar a la tierra prometida, pero bueno, sucede algo que ya Dios había anunciado y que de alguna manera el pueblo ya sabía que iba a suceder. Estamos hablando de la muerte de Moisés. Moisés muere en el monte y es dejado en sucesión a su siervo Josué. Josué, aquel que no se apartaba del tabernáculo, aquel que cuidaba el lugar de Dios y que también era el general del ejército, aquel que estaba llevando adelante las batallas y las conquistas de mano de todo el ejército de Israel. Y ya dejamos los libros de la ley para entrar en el libro de Josué. Y en este libro vemos la estrategia que Dios le da a Josué para la conquista y de qué manera también el pueblo responde a este traspaso de mando, recibiendo quizás las demandas de parte de Josué, que venían por supuesto de parte de Dios, pero también el pueblo estableciendo demandas hacia Josué. Vamos a verlo en el primer capítulo de Josué. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo:
nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Vemos aquí, ¿no es cierto?, en primer lugar, el contacto que Dios tiene con Josué y las promesas que le da, ¿no es cierto? De la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y una de las expresiones más importantes de todo esto es: nadie te podrá hacer frente. Dios está con Josué en esta oportunidad de la misma manera que estuvo con Moisés. Y si nosotros vemos en la historia, hemos estado viendo en estos últimos altares, cuántas veces han ido a enfrentar a Moisés. Han ido con quejas, han ido con murmuración, han ido incluso hasta acusándole por la mujer que había tomado. Pero siempre Dios salió en defensa de Moisés y confirmando una vez más esta palabra: nadie te podrá hacer frente. Hermano, hermana, a las vidas que son escogidas por Dios, las vidas que son llamadas por Dios, las vidas que Dios aparta, hermano, Dios las cuida, Dios las guarda, Dios las bendice y aún le da victoria delante de todos sus enemigos. No hay enemigo que pueda levantarse contra un ungido de Dios, contra una vida que es apartada por Dios, porque esta vida ya no está haciendo su plan y su voluntad, sino que está haciendo el plan, el propósito y la voluntad de Dios. Y ahí es cuando Dios mismo pelea por cada uno de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Seguidamente de esto le da la estrategia de guerra. Recordemos que Josué era el general del ejército hasta ese entonces. Y él recibe entonces el mando, el gobierno, la directiva de parte de Dios de llevar adelante todo este pueblo. Ya no tan solo el ejército. Y una cosa, hermano, es gobernar un ejército que está acostumbrado a recibir órdenes. Siempre recuerdo una expresión del hermano Roberto cuando me hablaba a mí que yo estaba comenzando mi caminar en el discipulado, en lo que era la preparatoria para el servicio al Señor y la preparación para el ministerio. Y claro, yo con mi profesión de tornero, él me dice: mira, Víctor, que las vidas no son como una pieza que vos pones en el torno. Una pieza que vos pones en el torno es un fierro que vos calentás, le pegás 3 martillazos, lo doblás, lo templás y lo tratás como vos querés y el fierro no se queja. Pero las vidas no son así. Y lo mismo pasa, hermano, hermana, cuando a Josué le toca lidiar con un pueblo y no con un ejército que sí o sí tiene que obedecer órdenes. En este caso tenía que seguir un mando y una estrategia para gente, para familias, para mujeres, para niños, ¿no es cierto? Y Dios le da la mejor de las estrategias. Lo vemos en estos versículos que tanto hemos mencionado en este último tiempo, desde el verso 6 hasta el verso 9, el mayor hincapié que Dios hace es en la palabra de Dios, en el hecho de que Él esté caminando conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios hasta ese entonces? Eran los libros que habría escrito Moisés. Muchas leyes, los mandamientos, pero principalmente a lo que Dios estaba apuntando, el hecho: si vos me haces caso a mí, todo va a salir bien. Y es justamente esto, en resumidas cuentas, lo que Dios le dijo a Moisés. No hagas conforme a tu experiencia, no hagas de acuerdo a lo que vos aprendiste siendo general del ejército. Vos vas a tener que hacer lo que yo te digo, porque yo tengo la sabiduría y la gracia necesaria para poder tratar no con soldados, sino con familias, con hijos, con madres, con situaciones, ¿no es cierto?, de familia que vos todavía no tenés experiencia y no conoces. Hermano, hermana, qué bueno
qué maravilla el hecho de que Dios esté de nuestro lado auxiliándonos en cosas en las cuales nosotros muy probablemente no tenemos experiencia. Viene la gracia de parte de Dios, el auxilio de parte de Dios sobre cada una de nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos, cuando ponemos su palabra en primer lugar y cuando estamos deseando hacer la voluntad de Dios. Dios no juega a la escondida con nadie. Cuando nosotros lo buscamos, Él se deja encontrar. Él se deja encontrar. Uno de los textos que le he enseñado a mi hijo últimamente para repetir y que memorice, ¿no es cierto? Es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué es esto, hermano? Porque va a llegar el día en el cual Dios va a venir a buscar a su iglesia y ya no va a escuchar ningún clamor. Ya no va a escuchar a nadie más hasta que venga al reinado del milenio. Y allí no vendrá para pelear con el enemigo, sino directamente meterá al enemigo en una cárcel y desde allí reinará el Señor durante 1000 años. Pero quiere decir esto de que en un momento la comunión de los hombres aquí en la tierra con Dios se va a interrumpir. Se va a interrumpir, se va a acabar. Eso quiere decir de que hoy es el tiempo de seguir el plan, el propósito de Dios. Hoy es el tiempo de buscar a Dios para tener contacto con Él, para permanecer en su plan, en su propósito y aún, hermano, poder recibir de parte de Él la capacitación para estos tiempos que tanto están cambiando alrededor nuestro. La capacitación de parte de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos auxilie y nos esté instruyendo de qué manera caminar. Gloria al nombre de Jesús. Lo primero que Josué manda hacer es a preparar comida. No era para celebrar, sino que ya estaba viendo él lo que tenía que hacer y sabiendo de que dentro de 3 días iba a tener que cruzar el Jordán y enfrentar a un ejército. Este era el tiempo de preparar todos los enseres para que en el tiempo de la guerra no haya nadie distraído con otra cosa. Ahora preparen comida. Ahora ordenen todas las cosas. Ahora laven sus ropas, afilen las espadas, los hachas, preparen todo porque en 3 días vamos a necesitar todo en condiciones. Y por otra parte llamó a los que Moisés les había dado la tierra del otro lado del Jordán, los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés. Y se los dijo bien clarito: ahora vamos a ir a conquistar. Moisés a ustedes les dio tierra de este otro lado, pero todos nosotros junto con sus hermanos tenemos que ir a conquistar allá. Y el arreglo fue de que ustedes venían con nosotros. Así que ustedes van a tener que ir delante de todos sus hermanos a la batalla para conquistar estas tierras, hasta que las tierras sean conquistadas y posteriormente recién podrán venir y regresar a sus tierras. ¿Y cuál fue la respuesta de los gaditas? Y en esta me quiero detener porque sobre esto quiero culminar la reflexión de hoy. Dice el verso 16: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Presta atención al verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Mira, hermano, la verdad es que el pueblo de Israel no era el más obediente hasta ese entonces. Así que no tenían una gran experiencia como para decir: oh, siempre hemos obedecido. Pero esta era una nueva generación que venía cambiando de alguna manera la historia. Y fíjese lo que dice aquí, ¿no es cierto? Así te obedeceremos a ti. Solamente, este es el requisito que ellos le ponen: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras de todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, trayendo la confirmación de lo mismo que Dios le había encomendado justamente a Moisés. En 3 oportunidades Dios le dice en este primer encuentro que tiene con Josué: esfuérzate y sé valiente. Y en una de ellas le dice: solamente te digo que te esfuerces y seas muy
valiente. Y toda esta, ¿no es cierto?, de la estrategia que Dios le da, como decíamos, era seguir el plan, el propósito, el mandato de Dios. Si Josué tuviera que guiarse por su experiencia, hermano, hermana, muy probablemente todavía estaría intentando conquistar esa tierra, porque sucedieron cosas fuera de lo normal, fuera de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Y si Dios no lo hubiera impulsado a hacer esas cosas, hermano, hermana, verdaderamente el pueblo de Israel no hubiera conquistado esa tierra, porque a los ojos humanos y dentro de la lógica de un ejército, por más estrategias que tuviera, era imposible que el pueblo de Israel conquistara esa tierra. Recordemos lo que habían visto los espías anteriores. Habían reconocido la misma tierra, las mismas ciudades, la misma gente, los mismos gigantes. Y dijeron, nosotros no podemos ir a hacer eso. Lógico, humanamente, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, no lo vamos a poder hacer. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en Dios y obedecemos a su palabra, hermano, hermana, nos vamos a atrever a hacer cosas que de otra manera nunca las haríamos. Y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la única demanda que estas 2 tribus y media le hicieron a Josué? Que Jehová esté en tu vida como estuvo con Moisés. Yo quiero ver, yo me quiero dar cuenta de que Dios está en tu vida, me lo tenés que demostrar. A mí no me alcanzan las palabras, no me alcanza que te autoproclames siervo de Dios. Tengo que ver verdaderamente el obrar de Dios en tu vida, tengo que ver el respaldo de Dios en tu vida, en tu caminar. Hola. En el testimonio, hay un testimonio detrás del ministerio que estoy siguiendo. Hola. Porque ahí es donde se ve el respaldo de Dios. Ahí es donde se ve el respaldo de Dios. A veces hablamos del testimonio y se lo mencionamos a una vida nueva, que muy probablemente, lejos de hacerle un bien, le provocamos un mal, porque es una persona que está luchando todavía con situaciones de la vieja vida, está todavía intentando ser libre de ataduras, de ligaduras. Pero hermano, hermana, cuando estamos hablando de alguien que no solamente hace más de 2 días que está en el camino del Señor, sino que además está sirviendo al Señor y que además dice que tiene un llamado de parte de Dios y un ministerio sobre su vida para servir, entonces ahí se tiene que ver el testimonio. Ahí tengo que ver el obrar de Dios sobre esa vida, que yo pueda ver con mis ojos el respaldo de Dios sobre esa vida. Hermano, hermana, esto es algo que no lo estoy inventando yo, está en la palabra del Señor. Dios lo dejó establecido de esta manera. Y es esto lo que estas 2 tribus y media le estaban reclamando a Josué. Nosotros te vamos a obedecer. Sí, todo lo que vos digas. Ahora nosotros queremos ver que Dios está en tu vida. Hermano, hermana, qué auxilio que tenemos que tener cada día de parte de Dios para poder caminar, para poder hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Y alrededor nuestro, hermano, hay mucha gente que está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, probablemente tenemos familiares inconversos, amigos, amigas, vecinos que están queriendo ver en nosotros una actitud diferente, un caminar distinto. Qué triste cuando a veces nos encontramos con gente que dice, ir a la iglesia, convertirme en cristiano, ¿para qué? ¿Para ser como aquel? ¿Para ser como aquel otro? Y verdaderamente son gente que hace mucho tiempo que está en el camino del Señor y lamentablemente no tienen un testimonio, no tienen el respaldo de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra del Señor, no están caminando conforme a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a mí. Ayúdame a mí. Dice amén. Gloria al nombre de Jesús. Y terminan diciendo estas 2 tribus y media, solamente esfuérzate y sé valiente. Confirmando justamente lo que Dios mismo le había dado. Qué importante, hermano, hermana, que nosotros encontremos confirmaciones en nuestro caminar. Que
lo que yo estoy haciendo, lo que creo que viene de parte de Dios, tengo que tener una confirmación. Tengo que tener la confirmación de parte de Dios, una confirmación inequívoca, algo que verdaderamente me quite todas las dudas, no solamente a mí, sino a cualquiera que venga a preguntar y a cuestionar. Yo tengo una palabra de Dios y tengo una confirmación para esa palabra de Dios. No es algo que a mí se me ocurrió y que me imaginé. No solamente tengo la palabra, sino que tengo la confirmación. Gloria al nombre de Jesús. Oramos, hermano, hermana, en esta noche. Padre, amado y bendito Dios, gracias, mi Rey. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, eterno Dios, porque tú has establecido el fundamento, amado Señor, para la conquista, para tener, amado Señor, un espíritu conquistador en cada uno de nosotros, para poder ir a arrebatarle, amado Señor, las almas al diablo y aún personalmente, eterno Dios, para poder conquistar esta tierra, mi tierra personal. Quizás todavía estoy con luchas, con temores, con situaciones que tengo que resolver en mi corazón. ¿Y cuál es la clave? Tomarme fuertemente de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, a tomar ese paso de fe, a poder creer y confiar en tu palabra, Señor, sabiendo, mi Dios, de que tú respaldarás, amado Señor, con obras, Padre. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, porque hemos de ver tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros. Cuando nos dispongamos a caminar conforme a tu plan, a tu propósito, conforme a tu palabra, Señor, no ha de demorarse la manifestación de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la economía, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos, mi Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo a la distancia y espero pronto poder volver a verlos. Bendiciones para todos.